Bien, la guía que vamos a hablar en esta clase es la primera del mes de junio. Ahí tenemos séptimo grado y ahí están las indicaciones. Por favor, léanlas cuando comiencen la guía para que entiendan lo que va a hacer en su cuaderno. Si tiene alguna duda, igual me puede escribir, la resolvemos. Cada guía tiene un porcentaje y aquí tenemos que la primera vale el 35%. Y tenemos el primer tema, que son los textos periodísticos, que está en la unidad 4 de su libro y abarca la página 118 a la 119. Tenemos acá las noticias y sus características. Y tenemos que la noticia es un texto que informa sobre un hecho novedoso, de actualidad y que es interesante. Y tenemos sus características. Tenemos la veracidad. Usted tiene que saber que toda noticia tiene que ser verificable, comprobable, no tener elementos ficcionales, o sea, cosas que realmente hayan sucedido o que estén sucediendo, pero no imaginables. Luego tenemos la objetividad. Recuerde que toda noticia, quien la transmite solamente debe informar, no debe expresar su sentimiento o su opinión, solamente informar sobre los hechos. Luego tenemos la claridad, ya sea de manera escrita o, o en televisión, la noticia debe ser breve. ¿Por qué? Porque con la brevedad usted la va a entender mejor, la va a comprender mejor, ya sea que la lea o que la vea en la televisión o que la escuche en la radio. Luego tenemos la novedad. Toda noticia debe ser nueva, reciente. Si alguna noticia trata sobre un hecho antiguo, pues tal vez porque está rememorando alguna fecha en especial. Pero las principales son que tienen que ser hechos novedosos. Para eso son las noticias. Bien, luego tenemos la estructura de la noticia. Está ahí la imagen de una noticia y las partes que la componen. Tenemos la primera parte, que es el título, que expresa la síntesis de la noticia. Recuerden que todo título debe ser breve y debe ser llamativo para las personas. Luego tenemos el subtítulo o sobretítulo, en el cual contextualiza la noticia. Recuerden que contextualizar es ubicar al lector o al televidente y decirle dónde, cuándo está ocurriendo la noticia. Luego, la mayoría siempre coloca una fotografía o imagen para ser más preciso, el cual refuerza la información, llama la atención, aunque no todos la usan. ¿Por qué? Porque puede ser que sean fotografías con demasiado fuerte y pues como la noticia no, ellos no van a estar seguros quiénes la están viendo. Pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos. Entonces las imágenes no deben ser tampoco demasiado fuertes para no llamar reclamos, ¿verdad? Luego tenemos la entradilla o LED, el cual tiene algunas preguntas que todos nos hacemos cuando vemos o escuchamos una noticia. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Dónde? ¿Quiénes los protagoniza? ¿Cuándo y por qué? Todas son preguntas que tenemos que respondernos cuando leamos o veamos una noticia, las cuales tal vez no van a estar estrictamente escritas en la noticia, sino que cada lector o cada persona la va a ir interpretando. Luego tenemos el cuerpo, el cual es la explicación con detalles de lo que se dice en la entradilla, o sea, respuesta de las preguntas. Y tenemos el remate o cierre, que suele describir los efectos del acontecimiento, es decir, si el hecho tuvo consecuencias graves o no tan graves. Bueno, ese es en cuanto a la estructura de la noticia. Luego tenemos el pequeño ejercicio, el cual dice buscar, recortar y pegar en el cuaderno una noticia de un periódico. No importa si la noticia es reciente o es antigua, lo importante es que pueda buscar una noticia en el periódico en el cual logre identificar los elementos, los que aparecían en la imagen anterior y los señale con una flecha, solamente. No le va a poner ninguna explicación, solamente señalar los elementos que aparezcan en la noticia. Por eso es importante, si aún no ha hecho el ejercicio, que busque una noticia en la cual se logre identificar todos los elementos. Bien, luego tenemos el tema de la noticia radiofónica y televisiva. Está en la unidad 4, en la página 120. Bien, decirles que la noticia puede ser transmitida por diferentes medios.
Ahí tenemos algunos, la radio, la televisión, la prensa, pero igual pueden haber otros medios como las redes sociales, YouTube e igual otros medios, en el cual puede ser la misma, pero va a llevar diferente estructura de acuerdo al medio. Ahí tenemos la noticia en la radio y la televisión. Tenemos el noticiero radiofónico, que es un programa de carácter informativo que presenta sucesos de la actualidad. Ustedes saben que en los programas de radio tienen que ser noticias ya sea de un pueblo, de un municipio, de un departamento o del país en general, el cual es más rápida y se intenta que las personas avisarles sobre algo, alertarles. Luego tenemos la noticia televisiva, el cual consiste en la presentación y su información basada en los hechos de actualidad con imágenes que impacten. Recuerden que una de las diferencias de la radio y la televisión es que en la televisión se usan imágenes y por ende los presentadores tienen que estar más preparados, ¿verdad? Por cualquier error que pueda suceder. Luego tenemos la prensa, que es el medio de comunicación de masa más antiguo. Utiliza un código basado en la escritura, pues si estamos acá en Centroamérica va a ser en español para que las personas lo puedan entender. La imagen, ya les dije, de acuerdo a la noticia, ¿verdad? Y un diseño llamativo para que las personas lo adquieran. Ustedes se pueden dar cuenta que en nuestro país hay diferentes periódicos, el cual puede ser que todos los días publiquen las mismas noticias, pero van a estar redactadas de manera diferente, ¿verdad? Porque depende de la empresa. Bien, luego tenemos el pequeño ejercicio. Y dice, literal A, redactar una noticia con una temática propia del colegio. Por ejemplo, ahí les coloco unas temáticas. Usted puede elegir la que más le guste o buscar otra. Tenemos el primero, el uso de la plataforma de Santillana Compartir. Usted la va a redactar tomando en cuenta los elementos, la estructura, y va a decir, bueno, Santillana Compartir es una plataforma que se utiliza en el Colegio Pablo de Tarso, el cual tiene las siguientes funciones. Esa puede ser la redacción. O la suspensión de clases debido a la pandemia. Usted puede decir, el día tal se suspendieron las clases debido al virus, en las clases presenciales, pero se siguieron con las clases virtuales y usted puede mencionar todas las clases ahí que recibe de manera virtual. Dice ahí, para su redacción tomar en cuenta las características y estructura. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una noticia, no es un texto argumentativo, es una noticia y cada texto tiene su propia estructura. Dice, en esta tarea se evaluará la creatividad, orden y cumplimiento de los pasos. Bien fácil. Una media página, o usted le coloca una imagen o le hace un pequeño dibujo, como usted quiera. Luego tenemos literal B, rotular en su cuaderno la unidad 5. Recordarles que las 4 unidades anteriores siempre han sido de narrativa. Y creo que ya todos sabemos que la narrativa es la acción de contar algo. Más que todo, textos literarios. Recordemos que aquellos textos literarios pueden ser los cuentos, las fábulas, las leyendas. Y en este caso tenemos el cuento de ciencia ficción. Y la ficción, pues es aquella modalidad en la escritura de algo que no ha ocurrido, pero que nadie quita que puede suceder. O sea, no es algo maravilloso, sino que es algo que realmente pueda suceder. Entonces, de eso se va a tratar ya la unidad 5. Y tenemos el primer tema de la unidad 5, que se llama el ambiente en el cuento, que abarca la página 128 a la 129. Bien, como estamos, como estamos hablando solo de cuentos, pues el ambiente usted lo va a identificar no literalmente, o sea, no va a encontrar que en el cuento diga el ambiente es dos puntos, no, sino que en la lectura usted va a decir, donde ocurren los hechos. Puede ser, por ejemplo, el cuento de las habichuelas mágicas, usted va a decir, el cuento, las acciones suceden en la casa del niño, en la cúspide de la planta, o por ejemplo el cuento de la Caperucita, las acciones ocurren en la casa de la mamá, en el bosque y en la casa de la abuela. Y tenemos ahí una pequeña definición que el ambiente de un cuento está formado por el lugar y las condiciones en las que se desarrollan las acciones. Y este puede ser de varios tipos. Ahí en el documento aparecían 3. Por ejemplo, el ambiente psicológico, cuando hay algún conflicto que resolver en el cuento, de tensión, el ambiente psicológico.
cuando en el cuento se describe la sociedad en el que se desarrollan los hechos, puede ser un pueblo, una ciudad, y el ambiente subjetivo, que ahí va a estar estrictamente basado en la imaginación del escritor o escritora. Puede ser que sea un ambiente real, un ambiente no real, puede ser que sea en las nubes, puede ser que sea en otro planeta, etc. Como estamos hablando de ficción, son cosas que tal vez pueden suceder, pero no estamos totalmente seguros, ¿verdad? Todo depende del escritor y de su creatividad. Luego tenemos el pequeño ejercicio. Dice, lea el resumen del cuento de ciencia ficción. Eran morenos y de ojos dorados, el cual lo podrá encontrar en el siguiente link. Ahí les aparece el link en el documento, igual aquí en la presentación, usted solo lo copia, lo pega en Google y ya le va a aparecer directamente el cuento. Ustedes solamente lo va a leer, lo va a analizar y dice, luego de leerlo, debe explicar en su cuaderno los tipos de ambientes que logró identificar. Estamos hablando de tres tipos de ambientes, psicológico, sociológico y subjetivo. Pero usted dice, en este cuento yo encuentro que el más preponderante es el sociológico. Pues usted explica por qué considera que es sociológico y coloca un pequeño fragmento del cuento. 2, 3 líneas donde usted explique que ahí se encuentra especificado ese tipo de ambiente. Solamente. Bien, luego de estos dos temas, perdón, tres temas, vamos a ver un pequeño video sobre las noticias. Me esperan un momento, chicas. Me esperan un momento, ya va a cargar. Bien, recuerden que si tienen alguna duda la pueden anotar en su cuaderno para que la hagamos al final del video. Está un poco lento, lento. Bien,